Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la cuarta sesión del curso virtual Papeles de Trabajo para la Auditoría Financiera. Tenemos en plataforma al doctor Luis Hidalgo Torres de Perú. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión del día de hoy. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo están? Buenas noches con todos los concurrentes. Bueno, siguiendo con el taller sobre auditoría financiera basada en control interno y pruebas de detalle, vamos a tocar el día de hoy un tema muy, pero muy interesante, lo que es la revisión de procedimientos analíticos antes de comenzar los procedimientos de detalle que será la próxima semana. Dentro de la auditoría financiera o dentro del proceso de auditoría financiera, uno de las pruebas que se trabaja mucho son las pruebas analíticas, ¿no? Estas pruebas analíticas te sirven para poder revisar, analizar, evolucionar algunos temas o conceptos importantes que uno tiene que realizar y ejecutar y valgan verdades, te ayudan a hacer disposiciones de asuntos. Entonces, bueno, vamos a desarrollar estos conceptos. Voy a proyectar la pantalla para que lo puedan ver. La webcam está muy arriba, doctor Luis, hay que bajarle un poquito. Ahí, Ahora sí, mejor. ya, buenas. Los procedimientos analíticos sustantivos es una combinación de pruebas de control, cuando es aplicable, o pruebas de evidencia a través de detalles, ¿no? Que nos permitan llegar a una conclusión o un raciocinio sobre saldos o transacciones que puedan estar libres de errores. Estos procedimientos sustantivos que normalmente nosotros hacemos es una combinación de revisión de muestras importantes o significativas llamadas key items o muestras representativas. Es lo que buscan estos procedimientos sustantivos, obviamente hacer pruebas de corroboración sobre una expectativa que uno tiene. Se supone que cuando tú haces un procedimiento analítico sustantivo, tú quisieras llegar a un umbral o una diferencia inmaterial que te haga un raciocinio o una expectativa de que no existe error. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Tú estás revisando lo que corresponden a los gastos de servicios de electricidad en una empresa que se dedica a la gestión industrial, una planta industrial. Entonces en tu cabecita pensarás, oye, ya, este cliente hace un gasto común, un gasto de servicio de aproximadamente $1.000. Esos $1.000 multiplicados por 12 meses serán $12.000 que debería estar en los resultados, ¿no? Se verifica, se cruza con el libro mayor y la expectativa es una diferencia de $200, ¿no? Tiene registrado 11.800, tu expectativa en función al procedimiento sustantivo analítico que se ha llevado es 12.000. El cliente tiene una diferencia o un registro contable de $11.800 con una diferencia de $200 de prueba, ¿no? Que obviamente es una expectativa o un evento que posteriormente no vas a llegar a tener un impacto financiero contable, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se hace, cuando se hace el análisis del raciocinio, es que el auditor tiene que tener una expectativa, ¿de acuerdo? Tiene que tener una expectativa ya de corroborar o llegar a algo, de que la diferencia sea bastante baja o inmaterial. Entonces,
ese es el rational o el análisis que uno tendría que llevar o equilibrar respecto al concepto de procedimientos analíticos sustantivos. ¿De acuerdo? Sin embargo, también el auditor no se puede quedar en una expectativa simplemente por el hecho de que estás haciendo una prueba global corroborativa en función a un análisis que has hecho sobre un gasto recurrente y que tu expectativa de prueba sea bastante baja o inmaterial. Lo que también te piden los métodos o las formas de hacer estos procedimientos analíticos sustantivos es que el auditor también haga o realice una revisión de documentación de detalle, ¿no? Pero ya no hará o revisará una expectativa de 6 o 7 documentos. Bastará simplemente con corroborar los inputs. ¿Qué quiere decir de corroborar los inputs? Cada entrada de prueba que uno haga de una expectativa corroborativa, ¿de acuerdo? Tendrá que estar sustentada con un input, ¿no? Por ejemplo, eh, voy a abrir una hoja de trabajo para que me puedan entender. Luego vamos a ver algunos ejemplos ya de detalle. Por favor, ¿están viendo la hoja de cálculo? Por favor, Edu, ¿me confirmas? Sí, doctor, lo estamos viendo. Entonces, lo que Estamos estoy viendo el diciendo... PPT, aún no vemos el Excel. Ah, discúlpame. Por favor, ¿me confirmas? Sí, ahora sí. Buenas. Entonces vamos a hacer una prueba corroborativa analítica. Analítica, ¿no? Entonces, de acuerdo al entendimiento de los procesos que se ejecutaron y como consecuencia de un análisis de estados financieros antes de hacer pruebas de detalle, el auditor puede optar por hacer pruebas analíticas que minimizan el trabajo de revisión del auditor financiero. Entonces, el ejemplo que yo les daba, ¿no? Si tú sabes de que tú tienes una expectativa, ¿de acuerdo? Una expectativa de, eh, de información, ¿de acuerdo? Donde tú estás validando gasto por servicio de electricidad, ¿no? En ese sentido, eh, la expectativa o de acuerdo al racional es que el consumo de electricidad sea de $1.000 mensual, ¿de acuerdo? ¿Sí? Otra de las mediciones que también podrían identificar el valor de esta prueba corroborativa es el consumo de los kilowatts, ¿no? O la energía que uno da. Entonces, esto ya obviamente, va amarrada a la prueba aritmética, ¿de acuerdo? Entonces, se supone que si uno sabe de que consume tantos kilowatts a $1.000, ese más o menos va a ser la expectativa del gasto mensual. Y la idea es validar lo que está registrado en la contabilidad, ¿no? Obviamente. En ese sentido, yo tengo una expectativa de error, ¿no? Porque puede haber una expectativa de error, que ese error sea menor siempre al 5%, ¿no? Sobre el saldo contable. ¿Por qué 5%? Usted me preguntará, Luis, pero ¿por qué no puede ser 10, 15, no? Que el 5 es mágico, ya. Lo que sucede es que cuando tú determinas los umbrales, ya los umbrales de auditoría, ¿no? Para determinar la materialidad planeada, el error de tolerancia, el summary audit difference, ¿no? La materialidad siempre va en una expectativa de unos 5 sobre la utilidad antes de impuestos. El error de tolerable va entre 50 y 75% de la materialidad planeada
y el summary Audit Difference siempre el 5% de lo de materialidad planeada. Entonces, el grado o la expectativa de error financiero para un auditor siempre va a ser el 5% por metodología o método de umbral, ¿de acuerdo? Entonces, esa debería ser la expectativa de que cuando yo ejecute la prueba global y lo compare, analítica sustantiva corroborativa, disculpen, yo tengo que tener un grado de incidencia menor al 5% para que la expectativa a la cual yo esperaba como prueba corroborativa se dé. Entonces, ¿no? Vamos a suponer que yo digo ya, son 12 meses, el valor financiero contable del consumo de electricidad es 1, entonces el gasto, ¿no? El gasto está así, ¿no? 12 por 1000, ahí van 12.000, y lo que se tiene contablemente, vamos a suponer, es 11.800, ¿no? Que esto es lo, según auditoría y según cliente, ¿no? Según lo registrado. Variación 200, el valor de la expectativa sobre el saldo, no, 1%, 2%, ¿no? Entonces, esto no supera el límite que yo, básicamente, o la expectativa de error que yo había sufrido, y para mí ese efecto no debería incidir en la prueba que yo he hecho. Entonces, no es material y la prueba pasó. Esto es a nivel analítico corroborativo, ¿no? Yo estoy indicando analíticamente, ¿no? Que la prueba de detalle o prueba global me sirve a mí para buscar una incidencia de corroboración sobre lo que está contabilizado en el mayor analítico, y que obviamente yo lo estoy corroborando a través de una prueba global, como quieran llamar. Adicionalmente, yo como auditor no me puedo quedar simplemente en hacer la prueba o la expectativa corroborativa. Como auditor financiero, yo tengo que también poner un alcance adicional. Ese alcance adicional corresponde a probar los inputs. ¿Qué significa probar los inputs? Los inputs es verificar estos valores, ¿no? El importe o valor de venta, verificar los kilowatts consumidos, verificar la descripción del consumo y verificar el gasto de vengado. Entonces, la prueba analítica sustantiva que conlleva a que el auditor tenga una expectativa total, cuantitativa y cualitativamente, se cierra con una pequeña revisión para corroborar los inputs que yo estoy determinando o estoy tomando para poder hacer esta prueba analítica sustantiva y llegar a mi expectativa de corroboración que el saldo no presenta errores materiales respecto a lo que, o mi expectativa, a lo que yo esperaba. Entonces, ustedes me preguntarán, profesor Hidalgo, esta prueba corroborativa sustantiva que usted está haciendo o que usted está probando, valgan verdades, eh, te llevan a tener un aseguramiento de la información, y la verdad que sí, ¿no? Con esto ya su aseguramiento de la información ya se cierra y te conlleva a que obviamente puedas concluir sobre la razonabilidad de los importes que tú buscabas, ¿no? como transacción. Preguntas hasta ahí, por favor, estimados alumnos. Sergio, Mirka, Marlene. No sé si tendrán alguna consulta o alguna duda sobre esta pequeña introducción respecto a procedimientos analíticos sustantivos. Por favor, Edu.
Luis, buenas noches, solo un comentario. Sergio. Esto que hicimos equivale a procedimientos analíticos sustantivos, que es muy diferente a una prueba de detalle que no estamos viendo documentación para probar el saldo, no creando una expectativa totalmente independiente para verificar la razonabilidad del saldo, ¿verdad? Correcto, Sergio. Con esta prueba de corroborativa analítica sustantiva, tú puedes dejar ya de vouchar o determinar algún detalle. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres llegar es a un raciocinio o la expectativa de lo que se encuentra reconocido en los resultados, ¿de acuerdo? O en lo que tienes como saldo. Entonces, haciendo tu análisis de prueba de corroborativa analítica, tú ya sabes, oye, yo tengo un consumo, yo tengo un gasto, tengo un importe. Mi expectativa es que durante los 12 meses se haya hecho, yo lo tengo registrado, lo estoy corroborando y estoy haciendo la prueba analítica sustantiva y de recálculo. Estoy indicando el umbral o la expectativa de error sobre esta prueba que yo estoy ejecutando en función al umbral, ¿no? Que es el 5% de la materialidad planeada, que no debería pasar esa expectativa, y revisar un alcance adicional probando los inputs, ¿no? Los inputs obviamente lo tienes que probar a través de una revisión de 2 documentos, 3, no, no lo sé, y pero no vas a revisar ya un universo de documentación de detalle. Entonces, estas pruebas corroborativas analíticas te permiten a ti, valgan verdades, disminuir alcance de revisión de detalle en algunas cuentas de resultados que tú quisieras revisar. No en todas, que quede claro. No toda la información financiera contable, ¿de acuerdo? Puede ser validada a través de pruebas analíticas corroborativas, salvo algunas, donde tú consideres que tu expectativa o los gastos recurrentes sean muy fijos y tú puedas hacer una prueba de corroboración analítica sustantiva y evitar lo que a veces los auditores tenemos que hacer, la técnica de los checos, ¿no? Que es la técnica de revisión de detalle, ¿no? No sé si pude responder tu consulta, Sergio. Oh, gracias, gracias. Sí. Excelente. Vamos a seguir analizando, estimados alumnos. Tenía una consulta. ¿Quién habló? Ascensión, Ah, Ascensión, ¿qué tal? ¿De qué país eres? Y te del, escucho. del- del Salvador. Excelente. ¿Cómo están las cosas por El Salvador? ¿Cómo está el Ah, clima? bien. Bien, ahorita está bastante, un poco fresco ha estado esta semana. Bueno, Abajo de 20 grados ya es bastante fresco. yo en el año 2017 tuve la oportunidad de ir a tu país, bonito. Tenía un cliente que se dedica a la elaboración de, ¿cómo se llama? Envases de vidrio en Perú y en Centroamérica tenían una subsidiaria. Mm, Entonces, como parte, acá en Perú teníamos que consolidar los estados financieros, entonces tuve que viajar para revisar los papeles de trabajo de algunos amigos auditores que tenían la cuenta allá. Y muy bien, muy bien. Tengo bien. muchos recuerdos de El Salvador. La joya del Serén, ¿no? Allá Ah, un, oye, un el centro, Serén. joya del Sí, Serén, ¿no? ajá. Sí, y los volcanes, sí me Sitio acuerdo. es un sitio arqueológico. Oye, el Sí, Serén. claro que sí, Sí, la joya del Serén. Sí, sí, sí. Por eso tengo hoy ha mejorado buenos bastante en recuerdos. estos últimos años. Ok. Discúlpame, Sí, tenía una duda dale por sobre, favor, Ascensión. sobre el ejemplo ahí de la prueba que acabamos de ver. ¿Qué La sucede? la voy a proyectar Ah, nuevamente. ¿La ven? no, no, donde estaba mostrando los 12.000 con como expectativa. A esa. ¿Qué sucede si la expectativa supera el 5%? Muy ¿Qué buena es? pregunta.
¿Qué procede? Muy buena pregunta. Gracias, Ascensión. Te voy a responder. Ok. Vamos a suponer que la prueba que yo haga o mi expectativa de error cambie. Suponer que el cliente tenía reconocido 15.000. ¿De acuerdo? Entonces el valor cambió, ¿no? Plin. O sea, la expectativa del error ya varió. Entonces, uno, tengo dos escenarios, ¿de acuerdo? Que el cliente me puede explicar por qué la expectativa cambia o a qué se debe, y tiene que tener un raciocinio claro. De repente ellos me pueden haber dicho, sabes que el consumo no se mantuvo flat y en algunos meses la facturación no fue de $1.000, sino fue de $1.200 por 2 meses, debido a que se consumió más de kilowatts respecto a ello, ¿no? Entonces, o de 1.300 para ponerlo, ¿no? Entonces yo verifico y está muy cercano al valor que lo que me está indicando, ¿no? Ya, ahí puedo cerrar la prueba y explicarlo, ¿de acuerdo? Cuando existe una diferencia superior a la expectativa del error, tengo que explicar la variación, porque está superando el margen o la expectativa que yo tenía. Ahora, vamos a suponer que no, el cliente no la tenga clara y me diga cualquier cosa, ¿no? Y obviamente esta prueba tiene una expectativa o margen de error, pero yo, de acuerdo a mi análisis, digo, esto no debe ser un ajuste, ¿no? Entonces, ahí cambia mi procedimiento y me tengo que ir por prueba de detalle. ¿Qué Ok. significa? Que ya esta prueba de analítica corroborativa ya no me serviría y tendría que pauchar. ¿Por qué? Porque la prueba ya está vulnerada, ¿no? Entonces ya no me sirve para los fines porque, uno, no he podido explicar la variación, no he podido satisfacerme con la explicación de repente de lo que el cliente me indica y me voy al procedimiento del voucher, ¿no? Eso debería ser tu cierre de la expectativa de error, estimado Ascensión. Ok. Está Muchas bien, gracias. 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 Ahora, espérenme, vamos a seguir analizando, muchachos. Todavía esto no queda ahí. Los procedimientos analíticos, como les comenté, no sirven para todas las cuentas. Sirven para, y acá te dicen, ¿no? Transacciones predecibles en el cual tus conclusiones pueden estar basadas en un desarrollo y comparar con un resultado analítico en los registros. Las pruebas de key item o muestras te sirven para evidenciar los detalles, inputs, sobre la evidencia directa de las pruebas que tú estás haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes hacer una prueba analítica sin probar los inputs. Simplemente por el hecho, vamos a suponerlo, agarras y dices, ya, el mayor auxiliar, tú le pides el mayor auxiliar al cliente, ¿no? Y de enero a diciembre, ¿no? Para graficarlo, ¿de acuerdo? Salen cualquier cosa, ¿no? Te dice 1.000, 4.000, 5.000, y así, ¿no? Números, esto, no tan predecibles, ¿no? Y te dan números, todo lo registrado, todo lo conveniente. Entonces, acá, medio complejo de poder realizar de repente una prueba analítica sustantiva corroborativa analítica. Pero si te dan, no sé, 1.000, 1.200, disculpe, 1.200, ¿no? De gasto registrado, 1.000, luego 1.100, luego 1.000, ya más o menos te está dando una expectativa de cuánto es el registro mensual, ¿de acuerdo? Acá es muy variable, acá es ya más o menos
razonable, ¿no? Entonces esto para hacer una prueba analítica corroborativa. Pero yo como auditor yo no me puedo quedar con